Pues buenas tardes, bienvenidas a la cuarta mesa y gracias por acompañarnos en este segundo día de las jornadas de investigación de un seminario que coordina este proceso la doctora Olga Sabido. Doctora, muchas gracias y sobre todo muchas gracias porque creo que muchos de los que estamos en las mesas, usted es nuestra mentora y creo que usted ha marcado profundamente nuestros caminos en la sociología y en los estudios del cuerpo. Muchas gracias, doctora, por el apoyo, por hacer esto posible. Gracias a Penélope, que es también la encargada de todo este vínculo y de que todo esto también sea posible. Y gracias al CIE, a la doctora Buquet. En esta cuarta mesa, mi papel se me olvidó. Bueno, es la ciudad, es la percepción de la ciudad, ¿no? La ciudad como experiencia sensorial. Y tenemos vamos a presentarles hoy dos ponencias que intentan ser como dos avances de capítulo. Muchas gracias. Y bueno, les voy a presentar a uno de los ponentes. Él es Mario Arellano González, es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es asistente de investigación en el Centro de Estudios Sociológicos y profesor adjunto del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales, es miembro fundador del Seminario Permanente sobre Estudios de la Escucha y el Sonido en la Facultad de Música de la UNAM y sus intereses de investigación son la sociología interpretativa y los sound studies. Muchas gracias, Mario. Bueno, hola, estoy muy contento de estar aquí, compartir la mesa con Carlos y con todas y todos ustedes. Agradezco al CIEG y a Penélope por el evento, ¿no? Y a la doctora Olga, pues digamos, primero por permitirme ser parte del seminario, ¿no? Y en segundo por darme este espacio para presentar una de las loqueras que ando trabajando. Y bueno, también a todas y a todos los compañeros del seminario porque aprendí muchísimo de todas y todos ustedes, muchísimo, y también pues fue una buena vibra, ¿no? Bueno, lo que voy a presentarles el día de hoy son los avances de una investigación que vengo realizando desde diciembre, noviembre del año pasado. He estado acabando el trabajo de campo y bueno, he titulado Entre gritos y chiflidos, escucha y sonido en la construcción del orden socioespacial urbano y experiencia metropolitana en el paradero sur de Tasqueña. Entonces, bueno, voy a comenzar con la lectura y a comentar algunas inquietudes, ¿no? Las condiciones materiales, imaginarias y sociales del entorno urbano hacen que se presente una diversidad de estímulos sensoriales. Ya desde inicios del siglo XX, el sociólogo Georg Simmel, en su estudio sobre la metrópolis berlinesa y la vida mental, sostiene que los urbanitas configuran un tipo de personalidad apto para la vida en la ciudad, debido a una intensificación del estímulo nervioso respecto de la vida rural. Nos dice Simmel que, cito, con el cruce de cada calle, con el ritmo y diversidad de las esferas económicas, ocupacional y social, la ciudad logra un profundo contraste con la vida aldeana y rural, por lo que se refiere a los estímulos sensoriales de la vida psíquica. Para el sociólogo alemán, la sobreexcitación sensual deviene en un temperamento intelectualista, racionalista y en lo que se conoce como la actitud blasé. En este trabajo no consideraremos el aumento de subjetividad personal en los contextos urbanos como un resultado de la abundante presencia de estímulos sensoriales. A cambio, basándonos en el pensamiento de Harold Garfinkel, nos interesa indagar la forma en que las y los sujetos que se encuentran en espacios urbanos utilizan dichos estímulos para reconocer, producir y reproducir sus prácticas urbanas. En la presente investigación se tomará como objeto de estudio específico a un paradero de camiones en el sur de la Ciudad de México, ya que este lugar, ¿no?, en el contexto urbano son espacios que ofrecen una gran cantidad de estímulos sensoriales, visuales, sonoros, olfativos, dentro de los cuales se encuentran aquellos producidos por los sujetos que habitan dicho espacio. Por lo tanto, en este trabajo nos interesa saber de qué forma despachadoras, choferes y usuarios articulan y organizan sus prácticas desde la escucha y los recursos sonoros. Es un estudio exploratorio donde se pretende identificar de qué forma los actores que habitan el paradero sur de Tasqueña utilizan los recursos sonoros y la escucha para organizar, articular y construir sus prácticas urbanas. En el siguiente ensayo voy a centrarme, ¿no?, en Tasqueña, ubicado en la delegación Coyoacán. Este paradero en su conjunto está formado por el paradero norte y el paradero sur. Me voy a enfocar en este último debido a su gran afluencia de gente, una cantidad de rutas que contiene y una organización muy minuciosa entre despachadores y choferes.
Bueno, el horizonte analítico, teórico que estoy utilizando tiene pues como 3 pilares fundamentales. El primero es Harold Garfinkel, como ya mencioné, con la etnometodología. Y aquí me interesa principalmente 2 cosas. Uno, el problema del orden, y en segundo, el concepto de razonamiento práctico. En segundo lugar, la propuesta de Steven Feld, conocida como la akustemología, ¿no? Que básicamente, la explico un poco más a rato, pero en 2 palabras es escuchar la escucha de los otros. Y las reflexiones que tienen Angela Giglia y Emilio Duao sobre el entorno urbano. La reflexión de Harold Garfinkel se inserta en la tradición de la sociología interpretativa, ya que busca abordar la teoría de la acción y la intersubjetividad. Nos dice John Heritage que Garfinkel abordó este dominio a través de una serie de investigaciones sobre las propiedades elementales del razonamiento práctico y de las acciones prácticas. Es decir, en Garfinkel hay un deslinde de los asuntos motivacionales, como si le interesaba a Max Weber o Alfred Schutz, al poner su interés más bien en procedimientos que los sujetos reflexivos utilizan en su actuar cotidiano, en la metodología, en la forma que usan los actores el conocimiento de sentido común para desempeñar sus acciones en la vida cotidiana. Garfinkel usa el término etnometodología para referirse a las propiedades racionales, a las expresiones contextuales y de otras acciones prácticas como logros continuos y contingentes de las prácticas ingeniosas organizadas de la vida cotidiana. Es decir, se refiere a un método que la gente posee. Es un conocimiento de asuntos cotidianos que puede ser revelado en forma de razonamiento práctico, ¿no? Estas prácticas, para Garfinkel, de la vida cotidiana, constituyen un orden que es normalizado mediante recursos o cláusulas ad hoc, un conocimiento tácito. Ahora bien, en Garfinkel estos recursos o cláusulas son de tipo lingüístico, normalmente tienen énfasis hacia el tema narración y el tema del análisis conversacional. Bueno, para mí también estos recursos, cláusulas, pueden ser sensoriales, de forma específica sonoros. Bueno, ¿cómo pude acercarme a indagar estos recursos sonoros ad hoc? Bueno, es con la akustemología de Steven Feld. Esta propuesta de Feld tiene 3 vertientes, pero principalmente la antropología del sonido, sobre todo con Colin Turnbull, que digamos, Feld lo que hace es una investigación etnográfica donde va a estudiar los Kaluli en Nueva Guinea, y cuando él estudia sus prácticas se da cuenta que no puede dar cuenta de ellas simplemente con una entrevista o un análisis conversacional, sino que dice ¿cómo puedo dar cuenta de la investigación o de las prácticas que están referidas con los silbidos de los pájaros? Y acuña el término akustemología, ¿no?, que une la acústica y la epistemología para investigar el sonido y la escucha como un conocimiento en acción, un conocimiento con y conocimiento a través de lo audible. Abondaré un poco más en el método en esta parte. Y bueno, en el tema de Giglia y Duao me interesa, bueno, las prácticas cotidianas establecen un orden, aunque precario, transitorio o cambiante, sí constituye un principio de organización de la presencia y relación de los sujetos en la ciudad. Este orden socioespacial urbano refiere a una lógica normativa, ¿no? Son aquellas reglas de doble sentido, de normas de uso y regularidades, es decir, de modalidades recurrentes de uso. Ahora bien, dada la complejidad y multiformidad de contextos urbanos, sería imposible hablar de un solo orden, no homogéneo, ¿no? Por lo tanto, se sostiene la idea que existen distintos órdenes y distintos tipos de espacio urbano. Entender el desorden de la metrópoli implica penetrar en los modos de funcionamiento de estos diversos órdenes, ¿no? Como causa, resultado de los diversos órdenes espaciales de la ciudad, podemos hablar también de distintas formas de experimentar la ciudad, ¿no? Con esta experiencia metropolitana, que yo la estoy tomando como un símil en el concepto de indicatividad de Garfinkel, ¿no?, buscamos dar cuenta de las prácticas y representaciones que posibilitan la vida en la metrópoli ante las diversas circunstancias que se presentan en la cotidianidad. La noción de experiencia puede considerarse como una forma de ver la cultura urbana en su concreta actualización por parte de diferentes sujetos y múltiples maneras de vivir y ser parte de la metrópoli. Bueno, esto, pues digamos, cuando yo tuve que enfrentarme a la parte del método, estaba ya asustado y dije, bueno, vamos a ver.
Entonces, bueno, la forma de aproximación, ¿no?, a la producción y escucha de recursos sonoros que permiten crear y actualizar un orden, aunque precario, del paradero sur de Tasqueña, sería mediante el método etnográfico en general, y dos particulares, que es la etnografía urbana y la etnografía sonora. El trabajo etnográfico busca comprender desde dentro la práctica social, emociones, disputas, etc. en la cotidianidad de los actores. Pretende tener un acercamiento inmediato con su objeto de reflexión con la finalidad de observar, escuchar y entender las acciones de los sujetos. El alcance que tiene la etnografía para explicar y dar cuenta de esos procesos y prácticas sociales que se desenvuelven en la ciudad son muchos, pero para mí basta con resumirlos en uno. La cercanía con el objeto de estudio. Esto permite acceder a la praxis cotidiana, a los imaginarios sobre la ciudad, a la forma en la que se habita y se experimenta la urbe, a cómo se adapta la condición de vida citadina del sujeto, ¿no? La etnografía, de forma, digamos, particularmente urbana, pretende tener una aproximación a las implicaciones sociales, espaciales y culturales de la ciudad y el entorno urbano. Busca entender las complejas relaciones que se establecen en la urbe, siendo así que cualquier fenómeno urbano como la marginalidad, la desigualdad, la renovación urbana, etc., deben ser entendidos desde dentro, desde los sujetos. Por su parte, la etnografía sonora, que es el método que utiliza también Steven Feld, apunta a la comprensión de la dimensión aural de los fenómenos sociales desde la perspectiva propia de los actores locales. Esta es una forma también que ha desarrollado Ana Lidia Domínguez. De esta forma, la escucha y el sonido, musical o no, tanto producido como escuchado, no son solo objeto de estudio, sino que, y sobre todo, son consideradas herramientas analíticas y medios de la investigación. En mi caso, lo que hice es utilizar la técnica de la observación participante, hacer una suerte de caminatas y ejercicios de escucha complementados con grabación de campo y entrevistas breves. La observación tiene por objetivo identificar, bueno, cómo se organizan estas prácticas. La escucha y grabación de campo las utilicé para identificar aquellos recursos sonoros principales que se presentan en dicho lugar y que participan en la organización entre despachadores, choferes y usuarios, ¿no? Y por último, la entrevista pretende indagar en la forma en la que estos procesos de escucha ayudan a generar, construir, organizar el espacio y la práctica urbana, pero desde el sujeto que está ahí. Bueno, pues ya brevemente, los hallazgos que he encontrado, ¿no? En términos espaciales, primero identifiqué el paradero sur. Está constituido en dos secciones. Una primera es una zona de comercio informal que se encuentra junto a la terminal camionera, donde están puestos callejeros que se dedican a la venta de alimentos, dulces tradicionales, accesorios y CD. Ahí salen buenos. Entonces, la segunda zona, ¿no?, es justamente está dedicada a camiones y peceros. Estos se encuentran acomodados en una fila según la ruta y cada uno tiene una autonomía en su organización más o menos independiente, ¿no? ¿Quién es el despachador? La despachadora. ¿Cuál es el horario de salida? Llegada de choferes, el tiempo que puede estar el chofer cargando, los usuarios frecuentes, etcétera, ¿no? En cuanto al entorno sonoro, pues bueno, cuando yo llegué con mi grabador, hice un recorrido por toda la parte sur de Tasqueña y luego llegué a mi casa muy contento a escucharlo, pues fue un problema, porque me di cuenta que hay una cantidad enorme de estímulos sonoros, ¿no? A cualquier hora, en cualquier día, ¿no? Entonces quienes habitan y transitan en este espacio están expuestos a este ambiente sonoro que podríamos definir de cacofónico, como un resultado de la combinación y repetición en altos niveles decibélicos de diversos sonidos, desde motores, un claxon, gritos, chiflidos, música, radio, pregones de vendedores o pláticas cotidianas. Las y los sujetos de relevancia en este paradero sur y sobre todo en la ruta Tasqueña-Imán son tres: choferes y acompañantes, es el primero; despachadores, que más bien son despachadoras, es el segundo; y usuarias y usuarios. Dentro de este primer grupo logré hablar con Ramón, un chofer que lleva en esta ruta 8 años, el cual me comentó, y cito: aquí la organización debe ser muy buena para que nadie de nosotros se enoje. Tú sabes, güero, uno se tarda cargando más tiempo en otra base, se alarman de a pedo, ¿no? Mayra, acompañante en el turno nocturno de este chofer, me dijo: pues no sé si en la noche, que es cuando yo puedo acompañar a mi güey, es más relax, pero que yo sepa, no hay así como algo fijo.
como de cárcel. Más bien es la Fátima que nos chifla cuando tenemos ya que movernos. Y comenzó una búsqueda por Fátima. Bueno, fue difícil acercarme a ella, ¿no? Fátima, que es parte del segundo grupo de las despachadoras, que son dos, pero ella es la que está la mayoría del día, ¿no? Sobre todo en el turno nocturno, ¿no? Su participación en este paradero cobra una fundamental importancia, ya que es este núcleo interruta. Al preguntarle sobre la forma en la que se consigue distribuir horarios y tiempos de salida, ella nos comenta que sí, realmente es muy sencillo, güero. Mido los tiempos con mi cel y cuando toca salida del chofer, le chiflo y ese güey ya sabe que debe moverse. A veces, los pinches avariciosos se hacen los sordos y ella debo gritarles, ¡sale! Y con eso, salen. Igual, a veces a mí se me ve el pedo. Con mi cronómetro, y los choferes empiezan a pitar o a pisar el acelerador para apurar el camión de enfrente y pues ahí ya le chiflo, para que no se me agarren a madrazos. Sobre el entorno sonoro del lugar, Laura, que es hija de Fátima, me dice, aquí siempre hay un ruidero. Si no es la música que pone el señor de enfrente, que lo odia, son los chalanes de los camiones gritando el típico súbale, súbale a los pasajeros. Y ni así consiguen más pasaje, porque nada se suben hasta que el chofer prende el motor. O los que ya se la saben, se aguantan hasta que mi jefa chifle. Y efectivamente, tiempo después, unos minutos después, cuando un chofer prende el motor, dos chavos que estaban comiendo dejaron su taco a la mitad, ni modo, y bajaron corriendo la escalera para subir al camión que iba de salida. Mediante la observación, escucha y grabación y entrevistas breves, nos hemos podido percatar de la importancia del sonido, aquí recuerdo, producido y percibido, para la interrelación social y práctica del entorno urbano organizativo en el transporte público y la movilidad, ¿no? Las y los habitantes del paradero Tasqueña usan recursos sonoros y procesos de escucha para generar y mantener de forma constante y cotidiana el orden y las normas establecidas. Se establecen relaciones multidimensionales y multidireccionales de los tres grupos. Por ejemplo, si Fátima utiliza el chiflido dirigido al chofer, acompañante, ¿no?, para que se escuche y actúe respondiendo, avanzando y en el paradero, es posible que otro chofer escuche el estímulo sonoro y responda encendiendo su motor a meter presión al camión de enfrente, ¿no? O simplemente para avisar a la despachadora que ya comenzó a cargar pasaje. De la misma forma, este chiflido dirigido al chofer puede ser escuchado por los pasajeros, los cuales puede que corran para alcanzar el camión, o por el lado contrario pueden disponerse a esperar el siguiente camión, haciendo una llamada telefónica, aprovechando para comprar algún producto en los puestos del paradero. Bueno, mediante el tiempo que llevo en el trabajo de campo, logré identificar 4 recursos sonoros que son principales en este lugar, que son generadas mediante el habitar metropolitano y que incluyen en el establecimiento de un orden espacial. Estos sonidos, como recursos de sentido común cargados de sentido práctico y que están presentes en Tasqueña, son los chiflidos, los gritos, los motores y los claxones. El grito es fundamental en esta organización del paradero, tanto por su cualidad de amplificación de la voz, de la tecnología, y tenemos 2 principales. El grito de sale, exclusivo para la despachadora, el cual indica al chofer en turno que debe salir de la base y comenzar su recorrido. Al mismo tiempo que indica de forma indirecta a los usuarios que deben apurarse a abordar el camión. El otro grito es producido en su mayoría por el chalán, ¿no? El típico súbale, súbale, dirigido a los usuarios con el objetivo de conseguir mayor pasaje, pero al mismo tiempo no está dirigido solo al pasaje, sino que tiene un uso importante referido al chofer. Nos dice el flaco: sí, güero, yo le grito al pasaje, pero para que mi patrón se dé cuenta que así ando chambeando y me dé mis 100 varos. El chiflido es el estímulo sonoro preferido de Fátima. Ella ha generado un código ad hoc, porque es un chiflido muy particular, que usa cada que algún camión cumplió el tiempo de cargar pasaje, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Y pues rápidamente unas conclusiones que puedo apuntar, ¿no? En esta ponencia, charla, hemos propuesto que el orden socioespacial urbano en el paradero sur de Tasqueña y de forma específica en la ruta Tasqueña-Imán se genera y reactualiza cotidianamente.
mediante una serie de saberes prácticos implicados en el habitar del espacio, que constituyen la experiencia metropolitana mediante recursos sonoros. En ese sentido, con el trabajo etnográfico se identificaron los diversos recursos sonoros producidos y escuchados que permiten entablar relaciones multidireccionales y multidimensionales entre choferes y acompañantes, despachadores y usuarios. Así, en el trabajo se reconoce la importancia de comprender y estudiar la dimensión sensorial de los fenómenos sociales urbanos, ya que es esta dimensión lo que permite tener experiencias diferenciadas de la ciudad, generando la conformación de diversas maneras de organizar y vivir la metrópoli. Es todo. Gracias. Pues muchas gracias, Mario. Este trabajo que ha venido presentando en el seminario para problematizar el asunto de la dimensión sonora como un recurso de sentido y como un recurso que permite explorar y entender la ciudad, espacios, lugares. Bueno, ahora me toca a mí, y también como es tradición de estas jornadas, que me lea el compañero porque sí es muy raro. Carlos Vizcaya, él es sociólogo de formación, maestrante en estudios políticos y sociales por la UNAM y encargado de comunicación y prensa del Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Aguascalientes. Es promotor y defensor de derechos humanos y aliado feminista. Gracias. Como ha venido pasando, y creo que esa es una de las virtudes de este tipo de encuentros, en el que podemos interpelarnos todo el tiempo y en el que podemos poner a juego las ideas y lo que teníamos pensando, es que también hay un reajuste en el título. Ustedes pueden ver uno en los panfletos, pero hay otro distinto en la presentación, porque justo creo que hay eso, ¿no? Siempre que hay este movimiento de ideas, siempre uno le lleva a plantear y a pensarlo de formas distintas, y efectivamente, ¿no?, a encontrar errores que eran pequeñitos pero importantes. Entonces, el título de lo que hoy les voy a presentar es Las miradas en el último vagón del metro, sociología del cuerpo y los sentidos en la interacción homoerótica. El cuerpo, el propio y el ajeno, se vuelven las membranas entre nosotros y el mundo, lo que nos acerca a la experiencia y la vivencia de las realidades, múltiples y polisituadas. La corporalidad se vuelve la primera herramienta de interrelación, la fachada, el escenario y el actor. El cuerpo habita y es habitado, transita y es transitado. El cuerpo es con el mundo interpelación de emociones, sentidos y afectos. Y en el habitar y en el transitar, las corporalidades saturan las ciudades. En las ciudades los sentidos se concentran y disipan, marcan la experiencia, los cotidianos y las interacciones. En las ciudades, en el tránsito de las mismas, hay una experiencia sensorial. Aquí me gustaría hacer como un contexto. Este trabajo de campo que da como resultado de esta investigación es un trabajo de campo que empezó en 2011 con distintas herramientas y procesos metodológicos que todo el tiempo se fueron reajustando de tal forma que la metodología se acercaba a los intereses de la investigación. Esta investigación inicialmente tiene una lectura en clave de lo que es la teoría de los rituales de interacción de Randall Collins. Este era el interés principal de la investigación y de acercarme a este problema. Sin embargo, en lo referente a los asuntos del seminario y a las guías de la doctora Sabido y a los intereses y el intercambio de ideas, lo importante ahora era recuperar los resultados obtenidos de esta investigación y ahora leerlos en una clave sensorial, en clave desde los sentidos. Es decir, era ahora desmontar todo lo que yo había encontrado desde una clave de teoría de los rituales de interacción y ahora problematizarla desde los sentidos, desde la vista, desde las formas en que este ritual y esta dinámica que les voy a contar está marcada también por estos sentidos, por lo sensorial que supone el recorrido también del metro, ¿no? Aquí hay una como continuidad en los asuntos de ya Mario hacia como estas puntualizaciones de los espacios, del transporte público, de lo sensorial y cómo forma y modifica y nos permite entendernos, generar interacciones y bueno, en ese sentido vamos a leer ahora el metro, pero desde el último vagón y desde un ritual específico. Como manera de contexto también es importante decir que el 2 de febrero de 2011 el sistema de transporte colectivo Metro decidió iniciar con el cierre de los 3 últimos vagones del metro a partir de las 10 de la noche en las líneas 1, 2, 3, 8 y la línea B. Decisión que generó un debate en torno a las razones y su relación con la dinámica en el último vagón. Los encabezados de distintos medios, así como el análisis crítico por parte de otros, relacionaron la acción de la institución como una prohibición ante el ritual erótico en el último vagón del metro, que era entonces ya un secreto a voces. La respuesta vino por medio de denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal,
Posteriormente se emitió la recomendación por parte de la comisión para reabrir los últimos vagones del metro e implementar distintas medidas de sensibilización para evitar algún acto de discriminación por parte de los trabajadores del sistema de transporte. Esto en relación con la acreditación de distintas violaciones a derechos humanos. En este sentido, uno de los puntos importantes en el proceso de investigación de las denuncias ante la comisión fue lo relacionado con la discriminación hacia la comunidad LGBTTI, y esto resalta el hecho porque logra vincular los imaginarios que se habían y se han generado históricamente en relación a las sexualidades periféricas, los imaginarios sobre las dinámicas del último vagón y el reconocimiento de que efectivamente existe esa dinámica específica. El cierre del último vagón, el debate público, las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, la recomendación a la institución y la aceptación por parte de esta, dan cuenta de la importancia que ha tomado este tipo de encuentro en el último vagón del metro de la Ciudad de México, ¿no? Y esto era una problematización de 2011 que, sin embargo, sigue teniendo esta misma consistencia y este mismo nivel, porque aún hoy, 2018, la recomendación que se emitió en 2011 ya fue aceptada por el metro, sin embargo, las medidas no han sido implementadas, es decir, todavía la implementación queda pendiente 6-7 años después de la recomendación, ¿no? Entonces hablamos de que esta persistencia en el problema generado a partir de una práctica, de una dinámica y de interacción específica es vigente. Ahora les voy a contar un poco de qué es esta dinámica y cuáles son este tipo de encuentros para que todos partamos como un preámbulo general para ahora meter la lectura desde los sentidos. Metreo es la palabra coloquial que se usa para referirse al ritual de interacción homoerótica del último vagón del metro de la Ciudad de México, que abarca un proceso situacional ritualizado donde los hombres participantes establecen intercambios erótico-afectivos. Como partiendo de un horizonte analítico general, ¿no? El metro, además de ser un medio de transporte, es un espacio de encuentros e interacciones, un lugar que concentra cuerpos y prácticas que se generan a partir de la especificidad de la acción de los usuarios. En él se reúnen vendedores ambulantes, cantantes, malabaristas, faquires, poetas, payasos, actores religiosos y un largo etcétera. Funge a veces como lugar de negocios, juntas, citas amorosas, otras tantas como microteatro y además como transporte público. Cada dinámica refleja la forma en que los usuarios, espacio y ciudad se acoplan para generar formas específicas de interacción. El último vagón del metro, conocido coloquialmente como la cajita feliz, encierra una forma específica de interacción social. Se trata del encuentro de cuerpos que buscan un tipo de contacto sexual, erótico o afectivo. Dicho encuentro está sometido a reglas y a códigos, a usos y significados atribuidos al cuerpo. Por ello es que podemos decir que sociológicamente se trata de un ritual de interacción homoerótico. Esto con la clave de la teoría de los rituales de interacción de Randall Collins, ¿no? Tomar como objeto de estudio lo que sucede en el último vagón del metro de la Ciudad de México y problematizarlo desde los aportes de la sociología del cuerpo y los sentidos responde a un interés que rescata al interaccionismo simbólico, al menos desde mi propuesta, y a algunos de sus representantes, así como su base microinteraccionista. Esto en tanto el papel que tiene el cuerpo, su significado y el carácter negociado que supone este nivel de análisis. Y es en este nivel donde me gustaría ahondar, el carácter del cuerpo y los sentidos en la interacción homoerótica. Estudiar el cuerpo desde la sociología plantea distintas posibilidades teóricas, metodológicas y disciplinares de análisis. Son diversas las perspectivas que se han aproximado al estudio de las corporalidades. Por ejemplo, la propuesta que hace la doctora Olga Sabido, ¿no? Que diferencia la corporalidad generadora de sentidos y la corporalidad atribuida con significados. Hablamos ya no solo del cuerpo desde su dimensión biológica, química o física, sino también podremos hablar del cuerpo desde lo social, es decir, desde las normas y regulaciones sociales hechas cuerpo, adheridas a la piel, expuestas en nuestras relaciones e interacciones cotidianas. Somos carnes, somos órganos y terminales nerviosas, somos la herencia de la genética evolutiva, pero también somos un cúmulo vivo de historia y de sociedad. Andamos en el mundo mediante la mecánica ósea y muscular, pero interpretamos y somos en él gestos, modos, lenguaje y sensaciones. Accionamos y socializamos, sentimos. Por ejemplo, comemos, olemos y vemos socialmente. Esto implica que lo que comemos lo comemos de formas específicas, preguntarnos qué es lo que comemos y por qué lo comemos de ciertas formas y no de otras. Lo que olemos y el calificativo que damos de nauseabundo, delicioso, y la forma en que vemos algo con recelo o coquetería, parte de una herencia aprendida de las formas del uso del cuerpo en su relación social. En su intercambio con el mundo, se construyen y reproducen formas específicas de usar el cuerpo y sus sentidos, de orientarlos, de orientarse. Aquí me gustaría recuperar la mirada como sentido social de los cuerpos, ya que para esta investigación la acción y el ritual mismo que analizaremos parte, a razón de los informantes, desde la forma en que estos mismos se miran y cómo
Desde esta mirada el cuerpo actúa y reacciona. Es partícipe o no del ritual y del intercambio erótico. Hay una experiencia sensorial desde la mirada que pone en acción el cuerpo para participar en el metreo. Miramos, nos miran y miraremos a los demás y al mundo de formas específicas. Usamos la mirada para ahuyentar, aparentar o comunicar, como describiría Le Breton y Abrosita. Dirigir los ojos hacia otros nunca es un hecho anodino. La mirada, en efecto, de pábulo, se apodera de algo para bien o para mal. Es sin duda inmaterial, pero actúa simbólicamente, cierro cita. Esta especificidad simbólica radica en la intencionalidad y lo que hay de social en el sentido de la vista. Es decir, de cómo miramos y nos miran, y cómo en esta relación afectamos y somos afectados, como recupera Simmel también. La mirada como experiencia afectiva y relacional entre el mundo y nosotros y entre nosotros y los otros es específica. No miramos igual en un velorio que cuando estamos en un espacio laboral o en la iglesia o en un hospital o en una fiesta. No es lo mismo mirar de forma lasciva que de forma corrosiva, con enojo. No miramos igual cuando queremos interactuar que cuando no queremos hacerlo o no queremos ser partícipes. Esta distinción en las formas de mirarnos, del uso social de los sentidos, es también una forma específica de llevar el cuerpo. Abro cita otra vez de Le Breton. La mirada que un desconocido posa inapropiadamente sobre uno sorprende. Genera un cuestionamiento que procura comprender el motivo de semejante atención. Aumenta la tensión emocional. La mayoría de las veces el otro desvía entonces la mirada y con su indiferencia afectada da testimonio de su sometimiento a una regla que había desatendido hasta cierto límite. El cuerpo, a través de la mirada, para este caso particular, es la extensión comunicativa, desde donde se genera la acción, la socialización y el ritual, cotidiano, microsocial y simbólico. Los sentidos, problematizados desde la sociología, suponen dar cuenta, al menos para esta investigación, del carácter simbólico atribuido a la vista, a las formas de mirar, que colocadas en la interacción suponen un giro sensorial, en la investigación social. Horizonte metodológico. Ahora les quisiera hablar como un poco sobre cómo se ha orientado metodológicamente este artículo a partir de este desmontaje que hice de leerlo desde el ritual de interacción y ahora leerlo desde una sociología del cuerpo y la sociología de los sentidos. En un horizonte metodológico, a partir de un interés por las interacciones sociales, las sexualidades periféricas y el significado social del cuerpo y los sentidos, y de la especificidad misma del ritual de interacción del último vagón del metro, este trabajo está atravesado por una metodología de corte cualitativo, partiendo de que dicho enfoque, y abro cita, considera la realidad como un cúmulo de significados, símbolos e interpretaciones que se construyen socialmente. Esta cita es de Patricia Hernández, metodóloga. Se utilizó la sistematización de 108 cuestionarios rescatando el asunto a la mirada desde la experiencia de los participantes del ritual de interacción del último vagón del metro, así como 5 entrevistas semiestructuradas usando la misma clave de análisis, el cuerpo y la mirada como sentido atribuido con significados. Llegamos a la parte de hallazgos, que es una de las partes que más me emociona, porque justamente terminé esta investigación en 2016, fueron 5 años de trabajo metodológico, de levantamiento de diario de campo, de etnografía digital, de cuestionarios, de entrevistas semiestructuradas, ¿no? Y esta era como una de las orientaciones que viene hacia la doctora. Hay demasiada información que no se puede ocupar toda en el mismo momento porque estas lecturas en claves nos modifican, ¿no? Nos orientan en las investigaciones, y en su momento me interesa leerlo en clave desde el ritual de interacción. Cuando desmonté todo esto, que para leerlo ahora en clave desde los sentidos y el cuerpo, justamente me llevó a ver qué tanta información no había tomado en cuenta en el primer corte y en la primera lectura, qué tanto de los datos se me escapaban, y en específico de la mirada, porque esta es otra de lo que pasa en todas las investigaciones. Partimos con instrumentos, hipótesis, pero siempre en las investigaciones y en los resultados nos arrojan cosas que no teníamos presentes al inicio. Y en estas cosas que yo no tenía presentes al principio era el asunto de la mirada. Yo pensaba que solo era un ritual, que sí había pasos, que había una concordancia con las apuestas teóricas de Randall Collins, del microinteraccionismo, del interaccionismo simbólico, pero no suponía y no supuse estas particularidades que tienen los sentidos para ser parte de estos rituales de interacción. Y esta lectura es la que ahora intento problematizarlo desde esta otra lectura. Uno de los entrevistados en los hallazgos comenta sobre los usos del cuerpo, el asunto de la mirada para vincularse con los demás participantes y cómo este sentido atribuido con significados específicos para este ritual le permite iniciar el contacto. Dice uno de mis informantes:
Fue en la estación Miguel Ángel de Quevedo, precisamente esperando el metro en los andenes. En esa estación comúnmente se ubica como estación para ligar. Entonces hay varios chavos dirección universidad esperando el metro. Entonces siempre pasan personas que se te quedan viendo de los pies a la cabeza y así se detienen frente de ti y te miran, y si tú les rechazas la mirada, se siguen. Pero en ese momento vi un chico que según esto venía del gimnasio y lo vi y me atrajo. Entonces yo fui con la idea de querer conocer a alguien y tener algo de actividad sexual. Lo vi y entonces sí, fueron como 10 minutos de intercambio de miradas que ya me pude acercar y le dije hola, que qué esperaba y todo eso. Entonces él me dijo, ya nos subimos al metro, ¿para dónde vas? Y le dije, yo voy para CEU. Y me dijo, bueno, te acompaño y me regreso. Eran como las 9:30 o 10 de la noche. Para él es clara la forma en que se vinculan, la mirada que los conecta con el deseo erótico, y también tiene claro que el ritual termina cuando se bajan del último vagón, quien decide irse con el recién conocido o irse a su casa. Para otros, la experiencia les ha permitido dar cuenta que el sentido de la vista, desde una mirada profunda y sostenida, indica que se quiere participar, que quien aparta la mirada no tiene o ha perdido el interés. En esta clave, uno más de los informantes resaltaría la importancia de lo visual dentro del ritual, la relevancia de cómo se ve, de la correspondencia, de la búsqueda, de la intención y de las mismas ganas. Cito a mi informante, creo que se empieza con la mirada, es muy visual. Visual te da la posibilidad de, primero, identificar el cuerpo, si te agrada, si tiene panza, si es grande, si es joven, si es más viejo o menos guapo. Y también lo visual te da la posibilidad de imaginar, de tener el erotismo de cómo sería su miembro, de qué tan grande lo tiene o cómo lo tiene. Pero no ves tanto la cara, sino ves más el miembro. Y dices, pues posiblemente me lo imagino así, y es otro detonante, algo plus que buscas, te lo imaginas pero ahora lo quieres conocer, pero es primero visual. La mirada coordina, guía y conecta a los participantes. Este uso específico del cuerpo es entonces un elemento importante para comprender el ritual completo, así como para dar cuenta de la manera en que ciertos rituales, ciertas situaciones, hacen que los sujetos creen, recreen o ajusten sus sentidos y su mismo cuerpo. Cito otro de mis informantes. Verbal al menos casi no me ha tocado a mí ni yo lo he usado, es más física, como movimientos, el hecho de que te toques la entrepierna, algunos sujetos ya están erectos, entonces es como muy visible. Eso, miradas, si te tocas la entrepierna y volteas a ver al sujeto y voltea a verte, es como la interacción que yo he notado y que he aplicado. Otro de los ejemplos, les voy a dar una serie de ejemplos como para seguir conectando el asunto del sentido de la mirada para ser parte del ritual. Todos estos son citas de todos mis informantes extraídas de los 108 cuestionarios y de las guías y de las entrevistas semi-estructuradas. Desde la selección de la ubicación al interior del vagón, la colocación de la mano casualmente a la altura del pene de los demás, miradas que demuestran que quieres ver o participar. Creo que todo empieza con miradas fijas, de ahí pasan al acercamiento, lo que conlleva el contacto físico. Pasar la lengua sobre los labios, miradas que indican acciones y sonrisas son técnicas corporales que indican tal vez la posibilidad de algo más que un viaje juntos. Es un coqueteo. Se empieza por las miradas, dice otro de los informantes, de ahí a las caricias, movimientos en las manos. Los ojos, las miradas constantes o persistentes a los genitales del otro. Creo que todo empieza con miradas, sonrisas y lo que comúnmente se llama agarrada del paquete. Lo demás depende de la respuesta a ello. Todo comienza con una mirada. Al abordar el vagón miras al entorno, buscas coincidencias en las miradas ajenas. Si ves a alguien que te gusta, haces lo que sea por llamar su atención. Sacas un libro, un celular, un chicle, lo que sea para lucir interesante. Las miradas coinciden una y otra vez, no solo entre los principales protagonistas de este tango. Hay espectadores cuyo morbo los hace partícipes, curiosos de saber dónde terminará. Ahí. Esta es una de las que me llama más la atención. Dice, pues lo que te decía, la banda pues casual, te acomodas el cinturón cada 3 minutos, nada más por acrecentar la entrepierna, o casual que te levantas la mochila para dejar de ver las nalgas inmensas que Dios te dio, para ver a quién se le antojan. Esta cuestión de las miradas, porque cuando el metro ya va súper lleno es inevitable quedar de frente con alguien más, entonces uno intenta por discreción quererse voltear, pero no se puede. Entonces esta cuestión de te miro, me miras, nos miramos, nos volvemos a mirar, aprovechamos que sube más gente en un espacio donde ya no entra nadie más y nos aproximamos. Entonces va el roce de la mano y la caricia, híjole, mejor me paso la mochila para acá porque esto se está poniendo intenso. Es un show cómico, mágico y musical. Es un caleidoscopio de emociones porque todo se va haciendo una trama hasta el momento en que llegas al transbordo y la otra persona se baja.
Quisiera anotar, como para finalizar y puntualizar, una serie de reflexiones, porque además esto siempre, creo que esa es la riqueza de estos trabajos, de todos los que se han presentado y los que se van a presentar en la segunda parte de este día, que permiten justo siempre problematizar, siempre meter otros niveles en clave para leer de formas distintas, ¿no? Y eso además creo que es uno de lo que comentaba ayer la doctora en una de las mesas, ¿no? Eso es ahorita el paradigma de estudiar desde las ciencias sociales los sentidos y el cuerpo. No hay acuerdos, pero hay formas de acercarnos, de generar puentes, como diría hace rato la doctora Adriana. Reflexión. La dinámica del último vagón del metro es un ritual de interacción lleno de mitos, de noticias incompletas, reportajes orientados y una condena generalizada a las prácticas ahí contenidas, donde el erotismo entre hombres, que ha sido condenado históricamente, de sujetos de distintas identidades sexuales y de género, es asfixiado por la persecución confesionaria. El último vagón, donde los sujetos rozan sus cuerpos, sienten placer, se persiguen con la mirada y ejercen su sexualidad desde la clandestinidad, es un escenario de representación, donde los sentidos y el cuerpo adquieren significados específicos. El último vagón es depositario de los erotismos y sexualidades disidentes, tanto de quienes tienen un discurso de apertura sobre su identidad, como de quienes buscan el anonimato. El intercambio de miradas acerca de manera física a los participantes. Los sentidos se ponen en movimiento. Esta situación les permite interactuar de manera más directa, llegando a tener sexo oral o sexo anal. Hablamos ya de la acción específica de los sujetos, de una interacción social que genera una situación que los sujetos reproducen cada que inician con el ritual y hasta el siguiente, próximo arribo a la estación. Gracias. Pues, muchas gracias a todas por la atención. Estas fueron, ahora sí tengo el papelito, la cuarta mesa, la ciudad como experiencia sensorial. Y creo que ha habido, y es importante como retomar esta continuidad que hay en el trabajo de todas las que han presentado, todas las que hemos presentado, porque creo que al menos hoy, y bueno, desde ayer, hay ciertos paralelismos, ciertas claves que tienen concordancia, que nos hacen encontrar y cruzarnos con muchas investigaciones. Yo lo retomaría, como antes de pasar a la ronda de preguntas, esto que menciona Mario, ¿no? El sonido y la escucha como conocimiento. Esto que permite dar a la ciudad esta característica y dar a la ciudad espacios y a los espacios asignarles interacciones específicas, ¿no? Hemos retomado el asunto de los sentidos y las emociones en este como dilema epistemológico que hemos presentado. No hay acuerdos, no hay forma que podemos construir puentes, ¿no? Y creo que todas ha sido permanente este asunto de las emociones, de los sentidos, del cuerpo atribuido con significados, de los cuerpos genéricamente diferenciados, como la propuesta de la doctora Elga Sabido, ¿no? Hemos tocado sin querer y queriendo el asunto de los rituales de interacción, la misma interacción. Hemos tocado a Luhmann, a Goffman, a Simmel, y de repente una atraviesa otra investigación y otra, y hemos leído con claves distintas a los mismos autores, porque esa es la riqueza epistemológica de los mismos. Hemos hablado de prácticas sociales, de cotidianos mismos, ¿no? Y creo que todas las investigaciones han caído en eso, en los cotidianos mismos. Lo que presenta Mario también, ¿no? Ha caído en este asunto del cotidiano, de cómo el sonido genera conocimiento. Es un espacio, es una herramienta de conocimiento para asignar lugares desde la interacción, desde los mismos lugares del paradero de Tasqueña. Hemos hablado de cómo todo esto está puesto situacionalmente, de que hay formas de habitar y que lo sensorial en la práctica supone esto, ¿no? Supone también además una forma de habitar, de interpelar, de conectar, de interactuar, de hablar, de comunicar. Desde la escucha, y quiero cerrar un poco con esto, como recuperando a Mario, desde la escucha conocemos, y desde esta escucha que conoce hay estímulos sonoros que nos hacen interactuar, ¿no? Y eso también pasa en el ritual del último vagón. Las miradas nos conectan desde un cuerpo atribuido con significados. Y bueno, muchas gracias. Ahora pasamos con la ronda de preguntas, y las juntamos todas y hacemos una pregunta.